Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre el paladio y por qué me decepcionó tanto. En la tabla periódica de los elementos, el paladio se encuentra en el grupo 10, justo debajo del níquel. También pertenece a los metales del grupo del platino. Dado que el paladio tiene una reactividad muy baja, en la naturaleza se puede encontrar en su forma pura en pepitas de platino. Sin embargo, estos casos son bastante raros. Por este motivo, hoy en día el paladio se extrae habitualmente como subproducto de minerales de cobre y níquel que se encuentran en Sudáfrica, en Canadá y también en Rusia. Hoy en día Rusia es el principal productor de paladio puro, cuya producción se sitúa en la ciudad de Norilsk. Sin embargo, aún así, cada vez es más difícil comprar paladio debido al aumento de su precio y la gran demanda que tiene este metal en la actualidad. Hoy en día el paladio ya tiene un precio más alto que el platino. Sin embargo, logré conseguir algo de paladio para mis experimentos. El paladio es una gota brillante de color blanco plateado con un tinte ligeramente amarillento debido a la capa de óxido que tiene encima. Si comparamos gotas de paladio y platino, se ve claramente la diferencia de tamaño, porque la densidad del paladio es casi 2 veces menor que la del platino. Pero esa no es la única diferencia entre los dos metales. Una gota de paladio al rojo vivo rápidamente comienza a desvanecerse en el aire a alta temperatura y queda cubierta por una capa de óxido de paladio. Por el contrario, una gota de paladio permanece brillante prácticamente sin oxidarse en el aire. Como es bastante difícil realizar experimentos con una gota de paladio tan pequeña, decidí aumentar su superficie y al mismo tiempo descubrir si se puede forjar. Según los libros de referencia, es mejor forjar el paladio calentándolo para evitar grietas. Vamos a hacerlo. No creo que cada día se vea aplastando un trozo de paladio que vale 60 euros. Eso es lo que yo llamo contenido único. Como era de esperar, convertí una gota redonda de paladio en este grueso plato sin mucho esfuerzo. Ahora es más conveniente realizar experimentos con él. Primero, veamos que también se disuelve el paladio en ácido nítrico concentrado. Como podemos ver, la reacción comienza ya a temperatura ambiente, lo que hace que la solución comience a colorearse de ese color naranja oscuro provocado por el nitrato de paladio. Durante el calentamiento, el paladio se disuelve más rápido, cambiando aún más el color de la solución. Si se añade un poco de ácido clorhídrico al tubo de ensayo, se forma agua regia y el paladio ya se disolverá en él para formar ácido tetracloropaladio con un color marrón más intenso. Básicamente, la mayoría de los compuestos de paladio tienen este color marrón, pero se vuelven incoloros en un ambiente alcalino. Hoy en día, los compuestos de paladio divalentes se utilizan ampliamente en la síntesis orgánica y en la fabricación de bienes. Se utilizan principalmente para producir catalizadores de paladio, uno de los cuales es, por ejemplo, el llamado paladio sobre carbono. Este polvo negro es carbón activado con una adición de un 5 o 10% de partículas muy finas de paladio. De esta forma, este catalizador tiene una superficie muy grande, lo que lo hace más eficiente de usar que solo el polvo de paladio. Cuando compré este paladio sobre carbón, esperaba que sus extremadamente altas propiedades aceleraran diversas reacciones químicas. Por ejemplo, el hidrógeno se autoinflama en la superficie de este catalizador. Sin embargo, no importa cuánto hidrógeno le sople, no obtuve nada. Incluso intenté encender una mezcla explosiva de hidrógeno y oxígeno con la ayuda de dicho catalizador, pero no hubo resultado. Lo más probable es que los chinos pusieron menos paladio del necesario o simplemente se aglomeró y no salió nada. Solo logré encender el hidrógeno en la superficie del polvo de paladio humeante sobre carbón, pero eso no es tan espectacular. Por ejemplo, si tomamos platino en lugar de paladio, este experimento funciona. Al parecer, el platino tiene propiedades catalíticas más fuertes que el paladio. En la práctica, el paladio sobre carbono rara vez se utiliza para encender hidrógeno. Se utiliza principalmente para ejecutar la hidrogenación en la producción de compuestos orgánicos, por ejemplo, como los medicamentos. Aunque todas estas reacciones son útiles, no son muy impresionantes. Pero nada puede detenerme.
decidí conseguir un catalizador de paladio más eficiente en cuya superficie se pudiera encender hidrógeno o se pudiera oxidar catalíticamente propano, y para mostrarles mis espectadores cómo sucede. Primero me interesó comprar o conseguir en algún lugar un ventilador catalítico para el sistema de escape del coche. Los convertidores catalíticos contienen estructuras cerámicas alveolares recubiertas de paladio. Cuando el motor de un automóvil funciona, un convertidor catalítico mediante una reacción química a través de una sustancia química oxida el monóxido de carbono a dióxido de carbono a altas temperaturas y también reduce el dióxido de nitrógeno a solo nitrógeno. Todo esto se hace para reducir la contaminación del aire, especialmente en las ciudades, dado que respirar dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono es perjudicial. No tenía intención de desmontar el sistema de escape del coche de mi vecino, así que primero fui a un depósito de chatarra con la esperanza de comprar un convertidor catalítico usado para realizar experimentos, pero estaba destinado a sentirme decepcionado. Estos catalizadores valen ahora su peso en oro entre los comerciantes de metales. Los compran instantáneamente debido a la gran cantidad de paladio, además de rodio y de platino. El valor de este metal ha aumentado dramáticamente en los últimos años debido a su uso generalizado en la industria automotriz. Lo único que encontré por un precio asequible fue un silenciador de motocicletas como este que ven aquí. Desafortunadamente resultó que no se trataba de un convertidor catalítico, sino de un simple silenciador sin ningún efecto catalítico. Y entonces tuve otra decepción. La única manera que pude ver y filmar la combustión catalítica del propano fue en un quemador especial, en el que el propano se oxida en la superficie de la cerámica. Sin embargo, no sé si aquí se utiliza paladio o no. Es posible que se haya aplicado una gran cantidad de metales preciosos en la superficie de la cerámica. Estos quemadores funcionan bien como calentadores, ya que son bastante eficientes y consumen poco combustible. Además, si en la superficie del platino el propano se oxida perfectamente, por ejemplo, en un alambre de platino, entonces en la superficie de una placa de paladio no existe tal cosa. No importa cuánto calenté y giré la placa de paladio, no hubo reacción. Solo en el vaso con vapor de acetona, en la superficie de paladio, se produjo al menos algún tipo de reacción catalítica que terminó muy rápidamente. En esta reacción, la acetona se oxidó a un aldehído acético y ácido acético. Queda aún más espectacular si utilizamos alambre de cobre en lugar de paladio. Otra propiedad interesante del paladio es su capacidad para absorber muy bien el hidrógeno. Por ejemplo, si electronizamos una solución de refresco y utilizamos un trozo de paladio como ánodo, con el tiempo el metal absorberá parte del hidrógeno liberado, formando hidruro de paladio. Con un calentamiento adicional, el hidrógeno se libera parcialmente, aunque apenas se nota. Actualmente se está probando un proceso de este tipo para crear deuteruro de paladio, con el que se realizan pruebas de fusión en frío. Además, según investigaciones recientes, el paladio puede sustituir a los catalizadores de platino en las pilas de combustible de hidrógeno, que convierten la energía de reacción del hidrógeno con el oxígeno en electricidad, aumentando su eficiencia. Hoy en día el paladio es indispensable para la creación del llamado oro blanco, del que también forma parte la plata y el paladio. A veces el caro paladio puede sustituirse por níquel barato. En resumen, puedo decir que hoy en día el paladio es un metal increíblemente caro que tiene muchas aplicaciones en ciencia y tecnología. Aunque me decepcionó y la mayoría de los experimentos no funcionaron, puedo decir que este metal tiene un gran futuro y es probable que se vuelva aún más caro. Entonces hay una razón para pensar en invertir en él. Ahora ya sabes un poco más de otro elemento. Si quieres continuar este viaje de los elementos, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal para ver muchas más cosas nuevas e interesantes.